Perfecto. Gracias por estar aquí hoy 23 de abril, que es el día cervantino por antonomasia, ¿no? Nosotros estamos contentísimos, yo estoy contentísimo particularmente de tener aquí a don Carlos Leáñez Aristimuño, que cierra este ciclo, que era un poco, tenía como idea conductora el que seamos capaces de comprender la importancia de nuestra lengua y las razones por las cuales nuestra lengua ha llegado a tener la importancia que tiene. Claro, no se llega a ser la segunda lengua por número de hablantes del mundo por casualidad. Así que comenzamos en la Edad Media con Alfonso X el Sabio, yo intenté en un primer momento hacerles entender la importancia que determinadas personas habían tenido. Alfonso X, Nebrija, Andrés Bello, y siguió la segunda conferencia con un mexicano, con Ricardo Gayuela, para explicar un poco la importancia que el español de América tenía. Lo que el español es en el mundo se debe mucho más ya a las repúblicas americanas que al Reino de España. Y quedaba el tercer asunto, que era qué va a pasar con nuestra lengua en el futuro, qué puede pasar con nuestra lengua en el futuro, cómo hay que gestionar esta lengua, esta megalengua, en el contexto de la inteligencia artificial, en el contexto de Internet, en el mundo de las tecnologías digitales. Y no había persona más adecuada para hacer esto que don Carlos Leáñez Aristimuño, que me ha dado un currículum realmente ridículo de pequeño. La letra muy gorda y yo le voy a contar más cosas, ¿no? Sí, que es cierto que es hispanista, investigador, profesor universitario, conferenciante, comentarista, escritor sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica, y un gran experto, destacaría yo, en política lingüística y modernización de lenguas. También escritor, gestor cultural, abogado. Ha participado en el documental Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, y es autor del ensayo Lengua para la Libertad y Libertad para la Lengua en Venezuela, creador de las materias Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante, La Guerra de los Idiomas, todo esto en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. También se desempeña, como dicen los americanos, bien como consultor en lenguas y liderazgo en el debate político y en el medio corporativo. Y es un gran estudioso del cuento hispanoamericano. Yo tengo que decirles algo más. Carlos Leáñez es un gran profesor. Y lo van a ver ustedes en cuanto empiece a hablar. No abundan tanto los maestros, los buenos maestros, que hablan para que se les entienda y que saben cómo transmitir sus conocimientos. Él tiene esa cualidad, la cualidad de ser un gran maestro, ¿no? Así que a mí difícilmente se me puede ocurrir nadie mejor para cerrar estas jornadas cervantinas este 23 de abril, porque Cervantes, a fin de cuentas, yo creo que es como nuestro gran árbol en el desierto, ¿no? Cuando no sabemos a qué santo encomendarnos, pues nos encomendamos al santo de Cervantes, y Cervantes nos convoca a todos. Nunca discutimos sobre él, no hay dudas sobre él, en el sentido de que todos lo queremos, todos lo adoramos, todos lo admiramos y estamos todos orgullosísimos de él, ¿no? Por este pueblo pasó, según me dicen, y demostrado está que pasó noche en Álora, en su tiempo de recaudador de impuestos, en su etapa post-heroica, pero no menos interesante, porque de esa etapa post-heroica pues nació El Quijote, ¿no? Que es un libro, si ustedes lo leen bien, en el que se ve claramente a un hombre que ha pasado, que está ya más allá de las ilusiones, pero que ha sabido hacer la digestión de todas sus amarguras con una elegancia extraordinaria y un sentido del humor aún más extraordinario. Y eso ya sí que lo diferencia de casi todo el resto de la humanidad, ¿no? La voz de Cervantes es esa voz de la experiencia que está un poco 2 pasos más allá de toda ilusión vana y fugaz, pero al mismo tiempo no está separado de la vida, es capaz de comprender el sufrimiento y acompañarlo. Y a mí me parece realmente que tampoco por casualidad Cervantes es el autor no español, sino como novelista pues más traducido y leído en el mundo. Se sigue editando El Quijote en todas las lenguas, se sigue leyendo El Quijote en todas las lenguas. Y una de esas razones que pienso que es esa voz de Cervantes que te acompaña
pues desde la experiencia, desde una experiencia de una vida muy rica y en la que le ha pasado de todo y en la que él se lo ha creído todo y ha vivido todos los desengaños y todas las amarguras. Y con todo eso no le ha salido una sopa amarga, sino que le sale el Quijote, ¿no? Que es una genialidad, absolutamente. Así que en Coín, que también tenemos este momento cervantino, como le dio tiempo a recorrerse toda la Andalucía recaudando impuestos, pues también me dicen que pasó por aquí. Vamos a dedicarle a Cervantes, a nuestro Cervantes, esta conferencia de don Carlos Leáñez, que nos lleva del pasado, glorioso pasado, del Quijote y de Cervantes, hacia el futuro. Don Carlos, cuando usted quiera. Muchas gracias, Elvira, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, agradecer, por supuesto, al ayuntamiento y a todas las personas del ayuntamiento, la concejala, Juan Antonio, Rafael, y muy particularmente a Elvira, por supuesto, que fue la persona que me convocó para hacer esta especie de cierre, ¿no?, del ciclo. Elvira, quiero decir que para mí es una persona absolutamente fundamental. Para las personas para las cuales el hispanismo y la defensa de la hispanidad y de lo hispano tiene unos ribetes de compromiso existencial, Elvira es no solo una referencia intelectual, es mucho más que eso. Es una persona absolutamente fundamental y para mí es un orgullo enorme estar en la misma tarima en la que ella está. Y les confieso que cuando llegué aquí, hace 6 años, ni me imaginé que un día iba a estar sentado al lado de la autora de Imperiofobia, que fue un libro parteaguas en lo que se refiere, lo que se daba en llamar la batalla cultural. De verdad, Elvira. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Quería comentarles que yo cuando estaba dando clases en Venezuela, solía comenzar las clases calentando los motores, ¿no?, con preguntas. Y les pregunté, y les pido a ustedes que también se hagan estas preguntas, ¿no? No van a tener que responderme, no se preocupen. En cambio, mis alumnos sí tenían esa forma que responderme. La primera, ¿darías tu vida por España? En el 2016 yo le pregunté a mis alumnos, ¿darían su vida por Venezuela? Y la respuesta fue unánime y de 2 letras, no. Nadie estaba dispuesto a dar su vida por Venezuela. En segundo lugar, ¿qué cosa tendría que pasar para que sin dudarlo ustedes se fuesen de España, abandonasen España? Piénsenlo, piénsenlo. Esa misma pregunta se la hice yo a mis alumnos en Caracas en el 2016. Y muchachos entre 18 y 22 años, la respuesta fue unánime, unánime. ¿Qué tendría que pasar para que sin dudarlo abandonasen Venezuela? Un país que estaba en hiperinflación, en persecución política, en disturbios en las calles, y yo me imaginaba que la respuesta iba a venir, bueno, que metan preso a un hermano mío, que ya la ingesta calórica llegue a 0, este tipo de cuestiones, me estaba imaginando yo. ¿Y cuál fue la respuesta? Unánime, que nos corten internet, profesor. Si cortan internet, nosotros nos vamos. Es decir, nosotros actualmente vivimos en 2 dimensiones. Yo nací en una dimensión meramente analógica, ¿no? Pero me he tenido que incorporar paulatinamente a la dimensión digital. Nosotros todos tenemos una prolongación de nuestro cerebro, que es el móvil. Ese móvil pronto estará implantado y será una suerte de neocórtex aumentado conectado con la nube. Se calcula que esto va a ocurrir dentro de 15, 20 años. Esto va a cambiar completamente nuestra percepción y nuestra manera de estar en el mundo. El futuro es ya y no nos estamos dando cuenta. Está avanzando a una velocidad absolutamente vertiginosa. Actualmente nosotros estamos pasando por una cantidad de experiencias ciberespaciales, ¿no? Ellas son cada vez más inmersivas, más parecidas a la vida real, ¿no? Y políglotas. Vamos a explicar eso. En primer lugar,
y esto quizá ustedes no lo han experimentado tanto como los venezolanos, ¿no? Los venezolanos que vivimos fuera del país tenemos a la familia completamente dispersa, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en fin. Entonces, nos reunimos vía los sistemas que hay para poder verse e intercambiar. Las imágenes son cada vez más nítidas, el sonido es cada vez más limpio, sin ecos, sin latencia, y pronto, 5 años, 10 años máximo, vamos a poder todos estar como hologramas en una sala hablando. Holograma de Carlos Papá, holograma de sus 2 hijas, holograma de los eventuales nietos, hologramas, vamos a estar departiendo en una sala. Esto ya ocurre, ojo, lo que pasa es que todavía no es masivo, pero ya la tecnología ocurre. Y viene también otra cosa que son los llamados trajes ápticos, que nos van a permitir abrazarnos y sentir el abrazo de la persona que está en Montreal. Yo voy a poder abrazar el holograma de mi hija y ella va a tener puesto un traje áptico, yo también, y yo voy a sentir el apretón. Entonces, esto, bueno, sí, es una cantidad de cuestiones que quizá muchos de ustedes ya sabían, pero hay algo que la gente, en lo cual la gente no ha reparado todavía. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un modelo de lenguaje, esencialmente. Y es la convergencia del procesamiento del lenguaje natural con la propia inteligencia artificial. Eso está generando actualmente un nivel de cuasi perfección de la traducción y la interpretación automáticas. Mi hija mayor se casó hace un año en Chile. Y los invitados eran de todas partes del mundo, una boda absolutamente cosmopolita. La mitad de los invitados hablaba español y la otra mitad hablaba todo tipo de lenguas. Por cortesía a esos invitados se les hizo una traducción de las cosas que iban a ser leídas durante las ceremonias, ¿no? Entonces yo hago una cosa muy emotiva, muy cargada de afecto, muy del corazón, como corresponde a un papá, a su hija, sobre mi hija. Ese texto yo lo leí en español y se les entregó a los invitados la traducción de cortesía. Ahora, la cosa fue como un poquito última hora. Yo le digo a mi hija, bueno, pero ¿quién se va a encargar de esto? Esto está lleno de ciertas connotaciones afectivas, requiere cierta sutileza de traducción. Tranquilo, lo meto en DeepL. DeepL, sí, yo había oído hablar de DeepL. Existe, uno se mete en internet y ella metió el texto y como por arte de magia apareció en inglés del otro lado, porque yo le dije, yo quiero retocarlo, esto sin duda va a requerir un retoque. ¿No? El futuro llegó y no nos hemos dado cuenta. El futuro llegó y no nos hemos dado cuenta. Entonces, la traducción e interpretación automática están generando un cambio brutal en lo que se refiere al funcionamiento del sistema lingüístico mundial. Porque hay un sistema lingüístico mundial que no está regido por ninguna institución, sino sencillamente por la dinámica de los bilingües. Toda persona bilingüe, si actúa de manera natural, va a tratar de, habla su propia lengua y va a tratar de aprender una lengua que le dé más comunicación, más oportunidades, es decir, que sea más central en el sistema lingüístico. Por ejemplo, normalmente una persona que habla quechua en Perú, la primera lengua que va a aprender es español, no aymara, no nahuatl, que son lenguas del mismo nivel. Va a aprender español porque le abre más oportunidades. Una persona que habla español no va a aprender en primer lugar francés o alemán, va a aprender inglés. Es lo que se llama bilingüismo vertical, ¿no? Entonces la gente va aprendiendo a partir de su lengua, hace una evaluación muy intuitiva y dice cuál es la lengua que más me va a servir en mi contexto. Y esa lengua es normalmente la lengua que está en el nivel inmediatamente superior o más cercano al centro. Y adivinen lo que ocurre con los anglos, que como no hay nadie hacia dónde subir, solo hablan inglés. Es decir, no hay nada más monolingüe que un anglo, ¿no? Todo el mundo quiere hablarles en inglés, ellos están encantados y se pierden pues
la maravilla que es hablar lenguas, ¿no? Ahora, este sistema está colapsando. Las personas que no hayan aprendido inglés porque les fascina la cultura en inglés o les fascina la lengua inglesa, razones estéticas, culturales, lamento decirles que habrán perdido su tiempo. Es decir, las personas que estén aprendiendo inglés por utilidad, que son personas que normalmente medio hablan inglés, pues sencillamente se tienen que poner un pinganillo, comprar un aparatico, y ese aparatico ya provee un servicio, ya hoy, superior a un inglés medio, que es el que suele hablar la gente que dice con una autocomplacencia infinita que habla inglés. Y que lo único que saben es preguntar dónde está el baño sin entender la respuesta y pedir un café sin que cuando le replican de qué tipo ya allí se descuadró el aparato. Entonces, básicamente, el centro del sistema actual, que es el inglés, va a colapsar como centro. Y a ese centro van a ir más o menos 13 lenguas óptimamente equipadas desde el punto de vista de la digitalización y la inteligencia artificial. Entre estas lenguas se encuentra en un lugar destacadísimo, por supuesto, el español. Es decir, que las personas que hablan español ya pueden, y en el futuro será banal, será universal, bueno, comprar su aparatico, ir a Pekín, y bueno, yo hablo en español, el otro entiende en mandarín, sin ningún problema. No vas a tener que pasar años para medio hablar mandarín. Esto va a desbloquear, por cierto, una cantidad de tiempo para lo que yo considero que va a ser el hablante óptimo del futuro, que va a ser uno que, a menos que tenga una afición particular por las lenguas, repito, pero la persona normal, ese no es el caso, va a ser uno que va a tener mucho tiempo para aprender a fondo su propia lengua. Porque, ojo, nosotros creemos que hablamos español, pero la mayoría de las personas sí habla español, pero lo que yo llamo español de monte. Es decir, es un español que sirve para estar con los amigos, para discutir del fútbol, etcétera, pero, y esto está muy estudiado, salió un reporte, por cierto, a comienzos del año pasado de la Real Academia, alarmada por la transmisión del español en las escuelas, aquí en España, y en las comunidades autónomas hispanohablantes. Es decir, la transmisión está siendo deficiente, hay problemas de comprensión de lectura, la gente no sabe escribir, y esto es gravísimo, porque en la medida en que uno no sabe leer bien y entender lo que lee, sencillamente no sigue aprendiendo, porque hasta los 9 años nosotros aprendemos a leer, y a partir de los 9 años aprendemos leyendo. Entonces, si yo no aprendí a leer, no puedo seguir el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, el sistema lingüístico mundial está colapsando. El inglés como centro va a desaparecer. Así que no se angustie tanto con si su hijo estudia inglés, que si habla inglés perfecto, que esa era una preocupación típica de la clase media alta ilustrada venezolana. O sea, la única materia que les preocupaba es, mi amor, ¿y el inglés? Preguntaban con voz temblorosa, ¿y cómo te va en inglés? Eso ya no importa, porque con el hecho de hablar español, el otro te entenderá a través del aparatico y viceversa. Así que no nos angustiemos demasiado con eso y aboquémonos a los estudios de la lengua en la medida en que eso sea algo que nos interese genuinamente, algo vocacional, algo bonito. Pero la relación utilitaria me parece que pronto va a dejar de ser un imperativo. Entonces, perdón, creo que aquí... Experiencias ciberespaciales. Perdón. Sí, el futuro, entonces, vamos a llegar a una pequeña conclusión previa. El futuro, Dios mío, el futuro depende ante todo de mantenernos en el tránsito de las lenguas principales hacia el centro del sistema para permanecer entre las lenguas mejor digitalizadas. Las lenguas que no estén adecuadamente digitalizadas, lo voy a decir darwinista y cruelmente, es la sobrevivencia del más apto.
Una lengua que no esté plenamente incorporada a lo que es inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural, etcétera, va a dejar de proveer una cantidad de servicios y de bienes que van a ser tan necesarios y cotidianos, que sencillamente ocurrirá lo que siempre ha ocurrido entre los crueles hablantes que consideran que las lenguas están a su servicio y no viceversa, que van a emigrar hacia las otras lenguas. Usted quiere que su lengua sea importante, usted quiere que su lengua esté en el centro del sistema, pues tiene que estar absolutamente digitalizada, absolutamente equipada. Bien, entonces sigamos. Voy a darles como una panorámica general de lo que son las lenguas, para que tengamos una cabal conciencia de la inaudita suerte que tenemos de hablar una lengua como el español. En el mundo hay aproximadamente 7.000 lenguas. Cada 2 semanas muere una lengua. La base poblacional de las lenguas, de 6.500 lenguas, es el 5%. El 5% de la población habla 6.500 lenguas. El 5% de la población habla 6.500 lenguas. El español solo es hablado por el 7,5% de la población. O sea, el español solo equivale a más de 6.500 lenguas. Solo el español. La riqueza se produce esencialmente en 9 lenguas, entre ellas el español, 90% de la riqueza del mundo. La mayoría de las lenguas, el 98% de las lenguas son lenguas que se llaman cariñosamente lenguas pijama. Es decir, para andar por casa. No son lenguas que me sirven para pagar impuestos, construir un reactor nuclear, negociar internacionalmente. No, son lenguas para andar por casa. Y eso está muy bien, eso está perfecto, pero tenemos que tener conciencia de que hay lenguas que sirven para una cosa, otras que sirven para otra, etc. Y la inmensa mayoría de las lenguas hoy son lenguas pijama. La digitalización de las lenguas, de la inmensa mayoría de las lenguas, es prácticamente imposible, porque el 95% de las lenguas tienen menos de 10.000 hablantes. Entonces, sencillamente no hay textos suficientes como para, incluso aunque hubiese dinero, no hay textos suficientes. Las lenguas que funcionan mejor en la inteligencia artificial son aquellas en las cuales se ha invertido, sí, pero que además tienen cantidad enorme de texto. Entre ellas, por supuesto, se encuentra el español. Vamos a lanzar las cifras clásicas triunfantes del español, que son, sí, que cabe traerlas a colación, ¿no? El español es una megalengua. Es una categoría que yo me he inventado. ¿Qué es una megalengua? Es una megalengua. Una megalengua es una lengua hablada por 400 millones de personas o más, con valor internacional y muy equipada en lengua, gramática, ortografía, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Una lengua equipada, apta para captar los fenómenos y para lidiar con la contemporaneidad. En el mundo hay solo 3 megalenguas, si aplicamos esa categoría, que son el español, el francés y el inglés. Ni siquiera el francés califica. Por ejemplo, que el francés es una lengua que tiene mucha fama y se ha usado mucho. Y bueno, Francia tiene una capacidad de promoción de su cultura y de su lengua asombrosa. Si nosotros hiciéramos más o menos la 4ª parte, ya seríamos los amos del mundo. Estados Unidos estaría hablando español, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con la administración de nuestra imagen exterior y en función de un problema de autoimagen que tenemos. Entonces, el español es la primera lengua de América. Si usted quiere aprender una sola lengua para circular en el continente americano, es el español. O sea, verdaderamente, mire, ustedes van a tratar de entenderse en inglés en Hispanoamérica y salvo círculos muy selectos y personas muy encumbradas, nadie habla inglés. Nadie habla inglés, pero nadie. Lo máximo que le van a decir es what, con G, what. Eso es lo máximo que le van a decir. Entonces,
Ahora, usted va desde Montreal, desde Vancouver, comienza a bajar, en todas partes hay alguien que aprende inglés, que sabe español, perdón, en todas partes. Yo constantemente tengo que llamar, bueno, no constantemente, pero con alguna frecuencia llamo para cuestiones diversas en los Estados Unidos, siempre me atienden en inglés y digo 3 palabras. Español, por favor. 1 minute, sir. 30 seconds, le digo. Y en menos de 1 minuto aparece alguien hablando español. Y usted sigue bajando y por supuesto ya está Hispanoamérica, Brasil. Yo pienso que con Brasil se puede dar un proceso de convergencia lingüística en donde Brasil termine el portugués de Brasil convergiendo con el español, lo cual, bueno, sería otra conferencia. Pero es la única lengua americana, panamericana, digamos. La única lengua panamericana es el español. Y es hablada por el 40% aproximadamente de la población. Es la primera en implantación. Esto es muy importante porque el español es no solo lengua oficial, sino lengua materna, cosa que no ocurre con las otras lenguas. Es decir, en la mayoría de los países donde el inglés es lengua oficial, no es lengua materna. Que la gente siempre piensa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido. No, pero es que hay otra cantidad de países que tienen como lengua oficial el inglés, y allí la gente que habla inglés generalmente lo hace como lengua aprendida en la escuela. Y con el francés ocurre lo mismo. En cambio, los hablantes de español son hablantes de lengua materna, viven en territorios hispanohablantes, y eso hace que el español sea muy difícil de desimplantar. Además que, como no aprendemos inglés, pues ni modo, como dirían los mexicanos. Es la segunda lengua materna del mundo, solo superada por el mandarín. Es la segunda lengua en inteligencia artificial, y esto interrogando a todas las inteligencias artificiales comerciales, básicamente, sí. Siempre dicen incluso que el mejor par de traducción es el par inglés-español, español-inglés, el más trabajado. El tercer poder de compra es hispanohablante, el tercer PIB del mundo es hispanohablante. Y, muy importante, es la tercera lengua en Internet, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los imprescindibles del futuro ciberespacial? Nosotros necesitamos todos estos elementos si queremos, como decimos en Venezuela, ir pa'l baile. ¿Tú quieres ir pa'l baile? Pues tienes que hacer todo esto. Si no, no vas para el baile y te quedas, como decimos en Venezuela, con los crepos hechos. Te hiciste los crepos y no vas para el baile. Bueno, entonces, imprescindible del futuro espacial. En primer lugar, cantidad ingente de textos digitalizados. Digitalizados, no es analógico, unos libros arrumbados ahí en un almacén al cual nadie tiene acceso. Todo tiene que estar digitalizado. Y en ese sentido, la Biblioteca Nacional de España ha hecho un trabajo extraordinario, que alimenta una la inteligencia artificial más importante específica del español, que se llama María, que es la convergencia de una supercomputadora con todos los textos en español prácticamente digitalizados de la Biblioteca Nacional de España. Eso es un esfuerzo extraordinario de equipamiento del español, porque no todo es malo, ¿eh? Hay una cantidad de cosas que están pasando que son muy interesantes. Entonces, hace falta textos digitalizados, hace falta que esos textos, una vez puestos en la red, estén adecuadamente tratados por la inteligencia artificial y por el procesamiento del lenguaje natural. Tienen que ser transmitidos con ancho de banda y velocidad suficientes, es decir, tiene que haber muchos carriles en la autopista y tengo que poder circular a 300 kilómetros por hora sin que me pongan un radar. Es decir, la velocidad y la anchura, que son el ancho de banda y la velocidad suficiente. Esto es clave. Y por cierto, adivinen ustedes cuáles son los países que tienen eso más estrecho en la hispanidad. Los sospechosos habituales, como se dice en inglés, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que están al margen, con unos caminos sinuosos, tortuosos, desfiladeros informáticos en donde cualquiera se puede precipitar, ¿no?, hacia el barranco. Y tiene que ser recibido por aparatos adecuados,
un teléfono bien equipado, próximamente un implante, como les dije, que será una especie de ampliación del neocórtex que nos conectará a la nube y nos hará sentir, analizar, ver una cantidad de cosas asombrosas. Yo les confieso que el tema de la inteligencia artificial es sencillamente escalofriante, porque el mundo que nosotros estamos viviendo va a dejar de existir en menos de 10 años. Ustedes se acordarán de mí. ¿Se acuerdan del profesor aquel loco venezolano? Ustedes se acordarán de mí. Va a ocurrir una cantidad de cosas tan impresionantes y es irrefrenable, no se puede detener. No es una cosa que nosotros queramos o no queramos. Esto, una vez que se puede hacer, se va a hacer, ¿no? Es decir, tratar de limitar esto es poner unas puertas en donde... Bueno, entonces lo que toca, pienso yo, es tratar de estar muy, muy al día en estos procedimientos. Vamos para allá. Ajá, perfecto. Hay algo que, gracias a Dios, les puedo comunicar que el ciberespacio está adecuadamente ocupado por el español. Es decir, no estamos mal en la foto de ocupación del ciberespacio. Hay algunas diferencias entre el campo y la ciudad y entre países en lo que se refiere al tema del ancho de banda y la velocidad, eso sí, pero no es una cosa, aparte de los casos que ya mencioné, no es una cosa alarmante. Es la tercera lengua, como les dije, en el ciberespacio. Ocupa el 8% esencialmente del ciberespacio, lo cual es enorme, enorme. El 70% de los hispanohablantes tiene acceso a Internet de diversas maneras. El 55% lo usa a diario y lo usa un promedio de 8 horas al día. A mí que no me digan, y sobre todo, es que lo que pasa es que yo veo que el promedio de edad aquí es 25 años. Pero cuando uno va a personas de 18 años, esos sí ya son nativos digitales todos, y viven en un mundo muy distinto al nuestro. Viven en un mundo muy distinto al nuestro. La pregunta es, ¿cuál es el primer mundo para ellos? ¿El digital o el analógico? ¿No? Ya yo me comienzo a interrogar sobre eso. Entonces, en este territorio ciberespacial, somos la tercera red, bueno, les decía, 8 horas al día de promedio, la segunda lengua en redes sociales, y esto porque China tiene sus propias redes sociales, ¿no? Si no China estaría de primera o de segunda, pero como China, sus redes sociales son particulares chinas, pues entonces está el inglés y después el español, en los cómputos que estamos sacando. Otra cosa importantísima que tiene que ver con el ciberespacio es el tema de la música. Siempre yo digo, a mí me impresiona, en Canarias se oye la misma música que en Venezuela. Es impresionante, impresionante, es la misma música. Yo estoy en el cuarto y comienzo a oír música venezolana, un salsero puertorriqueño, un colombiano. Yo sé que en la península esto es menos agudo, pero no se preocupen que ya la invasión está en curso. Y si uno se mete en Spotify, esa plataforma que todos consultamos para cuestiones musicales, en la cartelera del año pasado, que es a nivel mundial, las 10 primeras canciones había 6 en inglés y 4 en español. Y las otras lenguas, bien, gracias, ni una otra lengua estaba allí. Es decir, la cultura pop es siempre un foco de irradiación y de influencia muy importante. Y la otra cosa, por supuesto, es que es la segunda lengua en ChatGPT, que yo lo llamo cariñosamente Gerardo Pérez Torres. es la segunda lengua en Gerardo Pérez Torres y en Gemini, que son las inteligencias artificiales como más competitivas, conocidas, etcétera, al menos en Occidente. Entonces, estamos y somos en el ciberespacio de una manera bastante adecuada. No estamos rezagados por ahora. Ahora bien, vamos a leer esto juntos y les ruego que se lo graben. Nuestro tránsito hacia la centralidad del sistema hoy se halla en manos de Google,
OpenAI, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook, Apple y DeepSeek. Antes de Trump, el año anterior a que Trump tomara el poder, estas empresas estaban invirtiendo aproximadamente 140.000 millones de dólares al año en estos temas. Estoy convencido que la nueva carrera armamentista es la inteligencia artificial. 140.000 millones de dólares. Al tercer día de asumir Trump el poder, Gerardo Pérez Torres, ChatGPT, la gente de ChatGPT hace un anuncio de unas inversiones escalonadas, pero no en mucho tiempo, menos de 5 años, de 500.000 millones de dólares. Es decir, más o menos que 450.000 millones de euros. Es decir, esto es brutal, ¿no? Entonces, estas inversiones en investigación y desarrollo, sí, como no, de lo cual, de estas inversiones nos beneficiamos nosotros por el mero hecho de ser un enorme e ineludible mercado. Y este es el problema, que nosotros en inteligencia artificial, desde nuestras propias bases, no estamos haciendo, no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo algo, sobre todo España, pero no suficiente. Nosotros estamos bien servidos porque somos un mercado gigantesco e ineludible que esta compañía quiere. Y por lo tanto nos prestan el servicio. Pero digamos, en términos de soberanía, aquí hay un problema, ¿no? Porque nuestros datos están siendo manejados, bueno, por unas empresas que están allá en Palo Alto, ¿no? Que por lo menos tiene un nombre hispano. Bueno, sigamos. Otra lectura que es una cita de David Fernández Vítores, cuyo segundo apellido me encanta. Bueno, este señor dice lo siguiente: este señor es un experto que hace o redacta los informes del Instituto Cervantes que se editan anualmente, que se llama El Español, una lengua viva, 2023, 2024, etc. Entonces, él publicó un libro que se llama Panhispania, donde dice lo siguiente, un libro muy interesante. Dice, Microsoft, Google y OpenAI convierten lo que decimos en macrodatos y toman decisiones instantáneas sobre cuál es el uso contextual de cada palabra. Esos datos tienen una capacidad normativa, porque después se utilizan para producir lenguaje nuevo, con lo que favorecen a la inercia de su utilización. Lo más probable es que eso vaya a desplazar al poder normativo de la Real Academia. Ay, David, lo más probable no, seguro. Es decir, esto es tan brutal, va tan rápido, tiene tanto poder, que si el horizonte de estas empresas dejase de ser, asumiendo que es meramente mercantil, comenzase a tener un ribete político, y nosotros fuésemos todavía tan dependientes de estos sistemas, el encogimiento del español podría hacerse de una manera bastante factible. Entonces, esto es brutal, brutal. Es decir, nuestra lengua, nuestro más preciado bien, el mapa más cabal de nuestra cultura, nuestro oxígeno, el oxígeno de la hispanidad, que es nuestra lengua, está en manos de unas empresas que podrían tomar decisiones X o Y. Por el momento vienen actuando como sociedades mercantiles y quieren hacer un negocio con nosotros y explotar nuestro mercado. Pero eso podría cambiar, porque el mundo da muchas vueltas. Sigamos. Riesgos de la digitalización en manos ajenas. Vamos a meternos en esto. La inteligencia artificial, tengan ustedes cuidado cuando la comiencen a usar, si es que ya no la están usando, busca complacernos, busca mimetizarse con nosotros. Entonces, una de las cosas que ella hace es aprender, ella va registrando cuál es tu estilo de hablar, cómo hablas tú, y se va mimetizando poco a poco contigo. Y esto va generando compartimientos individuales, ¿no? Es decir, yo digo, oye, si llega un momento en que me complacen al extremo y yo tengo un diálogo
fluido con este tipo de máquinas, yo puede que llegue un momento en donde ya prácticamente me será imposible comunicarme, ¿no? Porque yo les digo una cosa, mi mujer y yo tenemos un idioma, nos hemos inventado palabras, cosas que nada más entendemos nosotros. El hombre es un creador de idiomas y de lenguajes de todo tipo. Creo que hay un riesgo con la inteligencia artificial de que la gente termine como recluida, porque no va a ser retada por un hablante diverso o por una situación en la cual ellos no quieren estar, que eso estimula la adquisición de registros de la lengua diversos, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir es la divergencia lingüística por el cultivo de la diferencia. Otra cosa es el sesgo cognitivo-cultural. Es impresionante cómo, por ejemplo, Gemini es progre. Es progre. Y Grok, que es la de Musk, no es progre. Uno les hace la misma pregunta que uno sabe que puede tener un ribete político y la respuesta es distinta, ¿no? Y eso, es decir, esos sesgos en las respuestas, si uno no tiene criterio, pues uno comienza como a creerse esas versiones de mundo. Puede haber una degradación lingüística, de lo cual hablábamos con el tema de Vítores. Y hay otra cosa inquietante que es el tema de la soberanía digital. Yo cuando me suscribí ingenuamente hace como 20 y pico de años al correo electrónico de Google, al que llaman aquí en España Gmail y que en Hispanoamérica llaman Gmail, pues yo decía, pero oye, qué maravilla de servicio. Y no cobran. ¿Cómo que no cobran? Ya Google sabe más de mí que mi mujer, y que mis hijas, y que todo el consejo familiar juntos, y que todos mis amigos. Es decir, y ojo, con la inteligencia artificial también ocurre eso. Para que ella te dé, tú le tienes que dar. Es decir, tú das información sobre ti, sobre tu carácter, sobre tus aficiones, sobre la información que tú buscas, y esa información va quedando, y ella, por supuesto, también te da. Pero si tú no le das suficiente, ella tampoco te da suficiente. Es una relación que yo he visto que es bastante bilateral, y uno va regando sus datos por ahí, ¿no? Y la soberanía, incluso en el móvil, a veces, yo no sé por qué, se dispara y me responde una pregunta que yo no he hecho, ¿no? En fin, la soberanía digital, los datos de los ciudadanos, están en manos de Gerardo Pérez Torres. ¿Y quién le ha dado a Gerardo Pérez Torres el derecho, ¿no?, de meterse con mis datos? Bien. La respuesta a esta situación, la respuesta hispánica a esta situación ha sido dispersa, ¿no? Lo cual está mal. ¿Qué respuesta se ha tenido? Bueno, está María. María es un tremendo esfuerzo, búsquenla. Métanse, busquen María, Mar y A, ¿no? Mar porque la computadora es una supercomputadora en Barcelona que se llama Mare Nostrum, IA por inteligencia artificial. Entonces, María es el sistema de inteligencia artificial masivo de acceso abierto dedicado prácticamente de manera exclusiva al español. ¿Cuál es la importancia de que sea acceso abierto? Que hay una posibilidad para los llamados desarrolladores de bajar esa inteligencia artificial de manera gratuita y generar servicios con una excelente inteligencia artificial. Por cosa que si lo fuesen a hacer con Gerardo Pérez Torres tendrían que pagar. Entonces, aquí hay claro, me refiero, vamos a suponer, tú quieres montar es que veo una cara aquí intrigada. Uno quiere un sistema inteligente de reservas. Bueno, tú te bajas María y María te va a dar todo el servicio de inteligencia artificial en español para que esa reserva funcione, por ejemplo. Y este tema de acceso abierto, solo hay 3 lenguas en el mundo que tienen inteligencia artificial de acceso abierto, que son el chino mandarín, el inglés y el español. Las otras inteligencias artificiales de acceso abierto que existen no son tan potentes porque no están dedicadas a lenguas específicas, sino que son multilingües.
Entonces nosotros tenemos este lujazo, les recomiendo de verdad que vean María, porque es un esfuerzo encomiable, encomiable. Después está Leia, que es una iniciativa esencialmente de la Real Academia, que básicamente se trata de hablar con estos gigantes y decirles, mira, no se dice salvar, sino guardar, no es save. O sea, yo recuerdo las primeras traducciones de los sistemas operativos, Windows, etcétera, era una cosa, pero, o sea, en vez de decir guardar, decía salvar, porque en inglés era save. Entonces el poco ilustrado que estaba haciendo este trabajo, pues hacía errores de este tipo. Bueno, actualmente hay, esto es muy grueso lo que estoy contando, yo creo que este tipo de cosas ya están bastante superadas, pero Leia es un programa muy interesante de la Real Academia que tiene que ver con el buen uso del español en las máquinas. Máquinas con las cuales vamos a estar hablando cada día más. Y mientras más fluido sea nuestro tránsito y nuestro diálogo con las máquinas, más compleja es el tratamiento subyacente. Mientras más sencillo yo interactúo con la máquina, es más complejo por debajo. Y eso, bueno, se está haciendo, se está buscando, la Real Academia y ha logrado convenios importantes con esto, ¿no? Con estas empresas, con Microsoft y con Google. Otra cosa es que hay un PERTE, que es unos financiamientos europeos que salieron en relación al COVID, que el gobierno de España está dedicando 1.200 millones de euros a temas que esencialmente, no exclusivamente, tienen que ver con la inteligencia artificial en español. Y en Hispanoamérica, nada. Unos excéntricos profesores metidos en un cubículo donde se va la luz de vez en cuando. Una cosa, pero de verdad da pena. En Hispanoamérica no se puede decir que haya nada importante, interesante, reseñable, de relieve en este tema, y es brutal, es brutal. Afortunadamente en España este tema sí se está viendo, sí se está viendo. O sea, hay instancias que se están ocupando del tema. Le gustó el chiste, María Elvira. Entonces, vamos a ver, el poder. Vamos a hablar un poquito de poder. Cuando uno tiene una gran escala y tiene una lengua común, no 100, la riqueza de la diversidad lingüística, qué maravilla que hablamos 8.000 lenguas. Hay una relación directa entre diversidad lingüística y pobreza económica, me refiero. Los países que tienen diversidad lingüística enorme, con debilidad de lenguas vehiculares, sencillamente son países muy pobres. Y eso lo sabe todo el mundo. Es decir, la diversidad lingüística, va bene, ma non troppo, o sea, está bien, pero tenemos, y toda lengua es digna, tiene derecho a existir, eso no lo discute nadie. Pero de que tiene que haber una lengua vehicular, tiene que haber una lengua vehicular. Si no, tú estás confinado. Es decir, si yo estoy buscando anestesistas y mi mercado para la búsqueda de anestesistas es 6 millones de personas, es distinto a si es 500 millones de personas. Voy a conseguir un mejor anestesista. No sé si me explico. Las escalas lo cambian todo. En las escalas hay posibilidades de especialización, hay posibilidades de combinaciones infinitas. Mientras más restringida es una lengua, menos especialización, menos combinaciones, menos textos, en fin. Entonces, el tema de la diversidad lingüística, ciertamente, todo el mundo tiene derecho a hablar su lengua, no cabe duda, pero mientras esta lengua sea más pequeña, más necesita una lengua vehicular, a menos que pretenda vivir aislado, cosa que puede ocurrir y ocurre, ¿no? Los Yanomami en las fuentes del Orinoco, entre Brasil y Venezuela, viven bastante aislados, ¿no? Ahora, no conozco a nadie que quiera mudarse allá. Y viven en una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, el poder. Cuando uno tiene una gran escala, una lengua común y un territorio compartido, tiene unas posibilidades de despliegue de poder absolutamente extraordinarias. Los Estados Unidos de América
conjunto abierto, porque ellos pretenden abarcar toda América, ¿no? Eso es lo que la gente no se ha dado cuenta del truquito. Estados Unidos de América. Entonces, claro, son Estados Unidos. Podrá venir algún día Venezuela, México, incorporarlo a los Estados Unidos de América, ¿no? Así como República Bolivariana de Venezuela, que era el sueño de Chávez, ¿no? Es un conjunto abierto. Vendrá la República Bolivariana de Colombia, la República Bolivariana, cosa que por supuesto no va a ocurrir. Perdonen este inciso. Entonces, gran escala, Estados Unidos tiene 335 millones de personas. Una lengua común, no 100, una, por lo menos vehicular, una. Y un territorio compartido, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Si usted tiene esto y un mínimo, no un máximo, de racionalidad económica y de organización jurídico-administrativa, mínimo, una cosa mediocre, vamos a decir, usted tiene mucho poder. Porque esto es una cosa que funciona de manera tan atronadora que obviamente trae un episodio en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Como todos sabemos, en el Antiguo Testamento Dios no es Jesús, nada de la otra mejilla, ni nada de eso. O sea, Señor de los ejércitos, celoso del poder. Y cuando Dios se da cuenta de que los hombres están construyendo una torre, que la humanidad está concentrada en un punto, hablando un solo idioma, y gracias a ello, levantando una torre que ya desafía su poder, dice, caramba, como que me van a dar un golpe de Estado. ¿Y qué es lo que hace? Confunde las lenguas. 1000 lenguas. Y se acabó. La torre se suspendió porque no se podía entender la gente. Nosotros no nos damos cuenta del poder que es hablar una lengua que hablan centenares de millones de personas. Esto es algo que de verdad se nos escapa, no lo vemos, no lo sentimos, pero nosotros tenemos unas llaves de poder impresionantes, porque nosotros somos 550 millones de personas, tenemos a gran escala, tenemos una lengua común, que es esta que yo estoy hablando, yo que nací a 8.000 kilómetros de aquí, ustedes me están entendiendo perfectamente, dado los rostros sonrientes y aquiescentes que veo, y un territorio compartido. Y aquí está el detalle, como decía Cantinflas, aquí está el detalle, aquí está el detalle, porque ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? Los hispanos antes vivían dispersos en estados no muy bien comunicados, con sus buenos aranceles, con muchas dificultades para el intercambio. Pero ahora todos tenemos acceso a intercambiar con cualquier hispanohablante en cualquier parte del mundo. Entonces, ya esta llave de poder está configurada. ¿Y qué pasa? Como decía Martí, ¿qué es lo que falta? Que la aventura falta. ¿Por qué esto está y todavía seguimos siendo países segundones, tercerones o incluso cuarterones? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Nosotros no tenemos idea. Los hispanoamericanos no tienen idea de lo que va más allá de su aldea. Y confieso que en España he conseguido algunos paralelismos para ser eufemista. Es decir, no nos conocemos, no tenemos idea del bloque histórico-cultural gigantesco que tenemos y de su potencialidad enorme. No tenemos idea, no nos conocemos. Estamos sometidos a relatos inhabilitantes, es decir, nos creemos una sarta de mentiras que han dicho sobre nosotros, que somos unos bandidos, que somos crueles, que somos atrasados, que somos estúpidos. Caramba, unos estúpidos que dominaron el mundo durante 2 siglos. En fin. Pero, vamos a ver, cunden el desconocimiento, cunden los relatos inhabilitantes, pero frente a ello, atiendan. Okay. Frente a ello surgen los intercambios interhispánicos masivos. Nunca los hispanos hemos intercambiado tanto entre nosotros. Eso es un dato de la realidad. Y ese dato de la realidad está generando y va a generar cada vez más una demanda de instituciones que acompañen ese proceso que viene
de abajo hacia arriba. Una comunidad, va a haber, gracias a Internet, hay 4 macrocomunidades claras en Internet, que son la china, la anglo y la hispana. La cantidad de intercambios que están ocurriendo entre nosotros es inédito. Y eso no ocurría. Y eso va a generar unos cambios de percepción y unas demandas políticas en donde el factor hispano va a tener que ser, o el factor panhispánico va a tener que ser considerado. Entonces, en este momento están en curso los intercambios interhispánicos masivos y lo que yo he dado en llamar la rebelión hispanista. Y aquí entras tú. Esta señora que está aquí, mi querida profesora María Elvira, es la que dio con su obra Imperiofobia, para mí, el comienzo de la rebelión hispanista. Ella escribió un libro de demostración rigurosa que hacía falta para romper una percepción infame y falsa que teníamos nosotros de nuestra cultura. Yo estoy convencido que si todo va bien, a María Elvira le harán monumentos, una plaza. Nos recordaremos de cuando estuvimos con ella, sacaremos las fotos. Ella por supuesto, dice, no, sí. Además que todo el mundo piensa esto. Toda la gente que está en el hispanismo, tú le dices, bueno, el parteaguas es el libro de Imperiofobia. No he conseguido el primero, y eso que los hispanistas son una fauna muy diversa, de todos signos. No he conseguido el primero que no. Claro, no es que Imperiofobia no nace de la nada, ¿no? Viene un proceso, pero hay un momento en que, ¿cuál es la gota, ¿no? que hace que ya en definitiva se nos dé permiso para pensar que no somos infames, ¿no? Imperiofobia cae en el mundo hispano como agua en la garganta seca. Y comienza una demanda de un libro que confieso, Elvira, que si yo fuese editor, yo te habría dicho, oye, qué maravilla de libro, vamos a hacer un tiraje de 1000 ejemplares a ver si sale esto, ¿no? Porque es un libro académico, es un libro serio. Y sin embargo tiene más de 150,000 ejemplares vendidos. No voy a abrumar más a María Elvira con esto, pero digamos, es la primera etapa, es emblemática. María Elvira es el pistoletazo un poco de clara salida y es una etapa de demostración, que nos da permiso para entonces captar otros mensajes, ¿no? Que nos muestren cosas y digamos, no, eso es imposible, eso es propaganda. Yo he visto 3 olas, una de demostración, otra de mostrar, otra de asociarse, o mejor dicho, de generar asociaciones, y otra de asociar las asociaciones. Todas están en curso. Hay unos que prefieren demostrar, hay otros que prefieren mostrar. A mí me parece que la película Hispanoamérica justamente muestra. Pero la película Hispanoamérica no habría sido posible si no hubiese habido la primera ola. Sencillamente nadie habría estado suficientemente receptivo para ver un mensaje en donde hay cosas maravillosas hechas por los españoles en América. No, eso debe ser un invento. Ahora hay como una capacidad de recibir esos mensajes. Los Héroes de Cavite, por ejemplo, es una asociación hispánica que tiene gente en todas partes del mundo. A mí me ha tocado intervenir ante ellos en el ciberespacio y me han hecho preguntas hasta desde Filipinas. Yo vi alguien que me hablaba con un acento que no sabía muy bien de dónde era, a mí que me encanta discernir el acento de la gente. Y le pregunto, ¿y de dónde eres tú? De Filipinas. Me lloré. ¿No? Estaba el otro, en las antípodas, ¿no? Donde yo estaba, y me estaba hablando en español. Entonces, fíjense, demostrar, mostrar, generar asociaciones, hacer un uso político, en el sentido hispanista, del ciberespacio. Y la cuarta ola, que es muy incipiente, está encarnada por un protocolo que se llama el Protocolo de Santa Pola, que federa a estos entes que están de por sí separados. Entonces, esto está en curso. Yo pienso que sin que esto fructifique, es muy difícil que nosotros saquemos ventaja de la capacidad ociosa que tenemos
y superemos el costo de oportunidad enorme en el que estamos viviendo, y perdóneseme la terminología económica. Entonces, el trinomio del poder. Nosotros tenemos gran escala, gran territorio, una lengua. Conozcámonos mejor. Generemos relatos habilitantes y vamos a comenzar a tener una potencia panhispánica. Es decir, a nosotros nos han aplicado un borrado de origen, claramente. Nos han aplicado un borrado de origen, nos han aplicado una distorsión, se ha omitido una cantidad de cosas y nosotros tenemos que volver a poner las cosas en orden para darnos cuenta que no somos menos que nadie y más que muchos. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Fíjense, esto es interesante, ¿no? Yo pienso que nosotros debemos y podemos conseguir causas panhispánicas y trabajarlas políticamente en el ciberespacio. Ya lo hemos hecho cuando la cosa ciberespacial era extremadamente tenue, que fue la lucha por la ñ. Ustedes recordarán que hubo un momento en donde por razones económicas, tecnócratas pretendían que la ñ desapareciese de los teclados. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que hubo una resistencia de tal entidad a eso, y a todos los niveles, que sencillamente los poderes retrocedieron, porque los poderes no quieren privarse o molestar a centenares de millones de personas. Entonces ustedes quieren su ñ, bueno, ahí tienen su ñ. Y quiero decirles que lo que ocurrió con la ñ puede ocurrir con prácticamente cualquier cosa que nosotros decidamos hacer juntos, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que conseguir causas para acelerar el proceso que de todas maneras viene de por sí, de abajo hacia arriba, por los intercambios interhispánicos espontáneos. Bueno, hay cantidad de cosas que podríamos desarrollar. Por ejemplo, hay algo delicadísimo que ni siquiera aparece en las noticias. China está invadiendo los mares territoriales de Hispanoamérica, jugando con todo lo que es aguas y plataforma continental, bordeándola de manera muy peligrosa frente a las costas de Perú, Ecuador, en Argentina también. ¿Y qué capacidad de respuesta tienen los hispanoamericanos con respecto a eso? Cero, ¿no? Cero. Entonces nosotros tenemos que lograr el conseguir causas transversales, desde lo que yo he llamado la ciberplaza panhispánica. Esto es un proceso esencialmente concreto y de abajo hacia arriba, lo cual es inédito en nuestros procesos de búsqueda de unidad. Porque, vamos a ver, yo siempre digo que España dejó de existir hace 200 años. No es que comenzó a existir hace 200 años, sino que dejó de existir hace 200 años. Porque Venezuela no era de España, Venezuela era España. Argentina no era de España, Argentina era España. Perú, etcétera, etcétera. Ese gran galeón en donde navegábamos todos, que esa sí era España, esa era la talla real de la hispanidad, bueno, saltó a comienzos del siglo XIX a 1000 pedazos y nosotros vivimos bajo la ilusión de que cada uno de los pedazos en los cuales vivimos es nuestra comunidad política. Y además, para más confusión, uno de los pedazos se quedó con el nombre, España. Entonces tenemos la ilusión de que España todavía existe. No, España no existe. Es decir, lo que es España es otro de los pedazos de lo que fue España. A mi manera de ver. Yo entiendo que esto es provocador, subjetivo, pero así lo veo yo. El Imperio Español, como lo ha recalcado 1000 veces María Elvira, por supuesto que se acabó, evidentemente. Pero la hispanidad sigue vivita y coleando. Es decir, si bien el vínculo político se rompió, la comunidad lingüística se fortaleció. Es decir, cuando ocurre la batalla de Ayacucho en 1824, solo 30% de la población de América habla español.
hoy es 94%. Es decir, ese vínculo, como decía Andrés Bello, nuestro querido Andrés Bello, él hablaba de que la lengua era un vínculo de fraternidad y comunicación. Bueno, ese vínculo de fraternidad y comunicación está vivito y coleando. Y eso es tremendo como factor político, cultural, económico. Lo que tenemos que hacer es verlo, aprovecharlo. Entonces, sí, el Imperio Español dejó de existir, ese vínculo político dejó de existir, pero la cultura de base católica todavía está allí, independientemente de la práctica o no religiosa. Hay una cultura de base católica, hay una comunidad real, verdadera, orgánica. Siempre he hecho yo este cuento, que algunos de ustedes habrán escuchado quizás. Cuando yo vivía en Alemania, bueno, yo iba al restaurante universitario, cuando terminaba de comer, metía la bandeja en una máquina devoradora de platos y cubiertos, que era una cosa así como súper mecánica y que generaba una rutina de limpieza de bandejas y platos que parecían relucientes por otro extremo. Yo veía eso y seguía hacia la cafetería, que estaba inmediatamente después, y en esa cafetería había cantidad de personas alemanes, casi todos, pero había una mesa en donde la gente pegaba las mesas y había una cantidad apreciable de personas tocándose, riéndose, pasándola bien. ¿Y esos quiénes eran? Españoles, venezolanos, uruguayos, mexicanos, en medio de alemanes. Cuando nosotros estamos ante los otros, nos damos cuenta de que somos un nosotros. Cuando los hispanos están ante los alemanes, se dan cuenta de que nosotros no somos alemanes y que sí tenemos mucho en común entre nosotros. Entonces, es verdad, el Imperio Español se acabó, pero la comunidad histórico-cultural está muy viva, y creo que una de las cosas que deberíamos hacer en este siglo XXI es buscar las metáforas, las historias, los símbolos, los argumentos, para que la gente caiga en cuenta de que nosotros no podemos seguir siendo entidades más bien disminuidas, porque en ello nos va nuestra continuidad político, histórico y cultural. Pienso que debemos generar en el seno de la hispanidad, y esto sí es una cosa que lamentablemente depende de los gobiernos, no todos pueden ser procesos espontáneos, pero ya tenemos algo, un camino muy bueno andado. Fíjense, qué curioso, los portugueses tienen una institución que se llama Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Los franceses o los francófonos tienen una institución que se llama la francofonía, que es básicamente una unión política en torno a la lengua, que trata no solo problemas lingüísticos, sino políticos en torno a la comunidad cultural. Nosotros no tenemos nada parecido en la hispanidad. La gente me dice, las cumbres de gobierno de jefes de Estado iberoamericanos, ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Iberoamericano no es hispanoamericano. Yo quisiera aquí hacer una pequeña... Yo entiendo que quizá ustedes que viven en la península se sienten muy cómodos con Portugal. Claro, es que Portugal es más pequeño que ustedes. En cambio nosotros, en Hispanoamérica, nos sentimos incomodísimos con Brasil, que nos ha devorado todo, o sea, una cantidad, vamos a decir que a mínimo 3/5 partes del territorio de lo que es hoy Brasil es, comenzando por la violación del Tratado de Tordesillas, de la línea de Tordesillas. Bueno, es decir, nos ha quitado una cantidad de territorio impresionante. Y además, la historia de Portugal, aliado de Inglaterra, es distinta, su manera de hacer imperio fue distinta, ¿sí? Mucho más de factorías en las costas, etcétera, etcétera, contrariamente al Imperio Español, que era como mucho más de generación de nuevas Españas en otros territorios. Entonces, creo que a nosotros nos toca también tener una institución que se ocupe de la cultura en español. Se habló de Canoa, nació una vez que tú la cogiste con mucho entusiasmo. María Elvira escribió un artículo muy entusiasta
sobre Canoa, y había razones para estar entusiasta porque era una institución panhispánica que se iba a ocupar de la cultura en español. Pues yo tengo ya como 2 años escribiendo al correo electrónico que está en el sitio web para preguntar sobre las actividades y estoy esperando respuesta. La Canoa se hundió. Básicamente las instituciones que constituían Canoa, que era la UNAM, por ejemplo, o sea, super instituciones, pues tienen su propia agenda. Le dijeron que vinieran a firmar una cosa, la firmaron y siguieron en su agenda. No se ocuparon. Eso nos da, Canoa nos da en cierta forma un antimodelo. ¿Cuál es el modelo de institución panhispánica? La Asociación de Academias de la Lengua Española, que funciona a las 1000 maravillas, cuyo secretario general es venezolano, además. La Asociación de Academias de la Lengua Española hace una labor increíble, que es poner de acuerdo a una cantidad de personas muy distintas, de países muy diversos, sobre la ortografía, la gramática y el léxico de uso corriente, lo cual es un trabajo impresionante de cohesión de nuestra comunidad. Y ese trabajo ha sido exitoso. Pero aquí entre ustedes y yo, ese trabajo esencialmente, ese carro lo está tirando esencialmente España. Y los argentinos están indignados y no hacen nada. Yo siempre les digo, pero bueno, ustedes están indignados, ¿y qué están haciendo ustedes? Nada. Bueno, entonces dejen que España haga, ¿no? La Real Academia es primus inter pares en el tema. Todas las academias están allí, todas las academias de la lengua española del mundo están en la Asociación de Academias de la Lengua Española, pero la Real Academia es la que pone medios financieros, es la que pone sede, es la que pone funcionarios, y bueno, menos mal, porque ese trabajo es absolutamente necesario. Pero hay unos trasnochados en Hispanoamérica que piensan que eso es una suerte de neoimperialismo, y Telefónica está metida, y Santander, y un complot capitalista. Bueno, en fin, yo no veo eso. Considero que ese es uno de los trabajos de cohesión más extraordinarios. Nosotros somos la única lengua de las grandes lenguas del mundo que tiene ese consenso con respecto a esos 3 pilares fundamentales. Eso es un gran tesoro. ¿Qué es lo que pasa entonces con la Asociación de Academias de la Lengua Española? Que tiene dolientes y jefes. Hace falta dolientes y hace falta jefes y hace falta presupuesto. Canoa no tenía nada de eso. Era toda una horizontalidad que terminó en el caos, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que buscar una gestión panhispánica de la cultura en español que lamentablemente el Instituto Cervantes cada vez más está metido en agendas que parecieran no estrictamente lingüísticas, sino políticas. Es muy lamentable, porque el Instituto Cervantes tiene una misión de promoción de la cultura en español en el mundo que está pasando al cambio climático, a la ideología de género, en fin, que eso pueden ser cosas que se pueden tratar en otros espacios, pero a mí me interesa mucho más cuando el Instituto Cervantes montaba en el Instituto Cervantes de París el recorrido de Cortázar por las calles de París en Rayuela. Oye, encantador, vamos a ver cuáles son las calles que aparecían en Rayuela, cómo Cortázar recorría París, etc. Ahora el tema ideológico está marcando mucho. Revisen ustedes si no me creen, independientemente de que a ustedes esa agenda les parezca buena o no, yo creo que podríamos convenir en que esos puntos deben ser tratados en otros ámbitos. El Cervantes tiene la responsabilidad de poner en primer plano la cultura en español y de hacerla resonar, de hacer resonar la cultura en español en el mundo. Nosotros necesitamos un Instituto Cervantes, pero panhispánico, porque el Instituto Cervantes es un instituto español y eso está muy bien, yo no critico eso, pero digamos, es un instituto que responde a los intereses del Estado español y cambian las legislaturas y los políticos y entonces se desvían algunas misiones, ¿no? Entonces, debemos tener una comunidad de pueblos de lengua española. Eso es indispensable y no la tenemos. No hay una sola institución que nos reúna en función de la lengua de manera panhispánica, salvo la Asociación de Academias Españolas. Y hay una serie de retos que tenemos en el tintero. En primer lugar, la posesión cabal de la lengua. Basta ya de español de monte.
basta ya de personas que tienen una precaria comprensión de lectura, basta ya de personas que no pueden escribir un mensaje de ínfima complejidad. Les confieso que cuando yo daba clases en Venezuela, el momento de tortura supremo era cuando tenía que corregir las pruebas escritas de mis alumnos. Yo pegaba gritos, chillidos de dolor, hasta los adefesios que recibía, con cuestiones como era de noche y sin embargo llovía. ¿Cuál es la relación de esto? Es decir, conectores mal puestos, un desastre, un amasijo de palabras. Y tan es así, era interesante, porque apenas aparecía algo que estaba más o menos bien escrito, y decía, esto se lo copió de internet. Es decir, pero cuando escribían ellos solos, sencillamente que yo era un amasijo de palabras, ¿no? Y tenemos que entender, de verdad, que un pueblo que no escribe, no piensa. Es decir, ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? Es que, yo no sé si María Elvira convendrá conmigo, pero cuando uno escribe, el rigor es mucho mayor. En la oralidad las cosas pasan, y bueno, ¿sabes? Las palabras vuelan, ¿no? Cuando uno está hablando. Pero cuando uno escribe, las cosas tienen que estar bien atadas, ¿no? Y el pensamiento se vuelve mucho más riguroso. Entonces, un pueblo que no escribe, un pueblo que tiene una comprensión del lenguaje baja, de lectura baja, está abocado a producir poco valor y a tener poca memoria y a ser un sujeto político muy manipulable y no un verdadero ciudadano. Es decir, el ejercicio de la ciudadanía depende de la posesión cabal de la lengua. Porque solo cuando yo tengo una posesión cabal de la lengua, puedo desmontar el discurso de la mentira, puedo generar contradiscursos, etc. Bueno, la garantía de ámbitos de uso en ámbitos nacionales, por supuesto que se pueden hablar muchas lenguas, pero tiene que haber una lengua vehicular, ¿no? Y esa lengua vehicular tiene que ser aprendida a plenitud, porque si no se pierde el vínculo común, ¿no? Y hablo particularmente de España. Es decir, yo les confieso que yo soy venezolano y yo no puedo entender cómo en Quebec, donde tienen el cuchillo en los dientes para preservar el francés, aquel que es hijo de anglos tiene escuela anglo pagada por el erario quebequense. Y los que son francófonos, pues tienen que estudiar en francés. Si estás en el sistema público. El sistema público, sencillamente tú dices, en Quebec, yo soy John Smith y nací en Vancouver y quiero inscribir a mis hijos no en la escuela pública francófona, sino anglófona. No hay problema. Y aquí no, aquí eso no es posible. O sea, a mí me parece increíble cómo, es decir, se está desposeyendo a los españoles de la lengua vehicular. Me ha parecido captar entre los catalanes, por ejemplo, que ya los jóvenes tienen un dominio del español mucho menos bueno que sus abuelos o que sus padres. Eso es grave, eso es grave. Siento que todas las lenguas de España son maravillosas, extraordinarias, ¿quién dice que no? Pero hay una lengua vehicular y hay un competidor de talla mundial entre las lenguas de España, que es el español, y es el único que puede competir a nivel mundial. La promoción internacional de lenguas que hace España debe ser con su único jugador internacional. También veo que está habiendo una dilución al respecto que me parece no recomendable. Un banco de datos terminológicos, el español tiene pequeñas lagunas terminológicas en ciencia, tecnología, hay algunos factores que hay que retocar, pero lo cual no es nada del otro mundo. Garantía de uso en ámbitos internacionales, equipamiento tecnológico pleno, que es básicamente de lo que hemos hablado, y garantía de uso en el ciberespacio. Esta es la agenda, para mí, de lo que sería el primer núcleo que tendría que acometer la comunidad de países de lengua española. Entonces, vamos a recapitular. En un camino desbrozado por el conocimiento y la rebelión hispanista, 500 millones de personas hablando cabalmente una lengua bien equipada,
y plenamente digitalizada, en un ciberespacio libre, ancho, rápido y accesible, configuran el marco de poder desde donde podemos regresar a la coescritura de la historia. Lo bonito de esto que yo les he contado es que no todo está en manos de los gobiernos y de las élites, sino que los ciudadanos, con el mero hecho de estar intercambiando entre nosotros con personas que no son de nuestro entorno hispano inmediato, ya vamos generando un tejido que en la medida en que se fortalezca podrá ir regenerando vínculos y podrá ir generando, ¿cómo decir?, las coordenadas para traer al siglo XXI una grandeza que tuvimos en otros siglos y que tenemos que poder revivir desde las coordenadas de la contemporaneidad. Y somos uno de los pocos bloques histórico-culturales presentes en el mundo que lo tenemos, como decimos en Venezuela, mango bajito, lo puedes agarrar muy fácil. Así que vamos a por los mangos. Muchas gracias.